conocimiento y camino de paz. Una gran labor y un espléndido camino que hay que poner en valor y reconocer, pues en la Catedral de Valencia tenemos el Santo Grial que Jesús sostuvo en sus manos. Gracias por la labor de la entidad y de todos sus miembros. Recogen el nombramiento la doctora Ana Mafé y don Jesús Jiménez. Tiene la palabra la doctora Ana Mafé García. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias, don Juan Benito. Gracias por ser como es, gracias por su trabajo y gracias porque ese ejemplo de tesón que usted, con su ingenio y su voluntad y su generosidad, pues ha puesto al servicio de todos nosotros. Es, como muy bien ha dicho Su Majestad, un ejemplo a seguir. Así es que gracias, en primer lugar, por contar con nosotros y con nuestro trabajo. Luego decir a todos los presentes que desde la sociedad civil, esa sociedad que mueve el mundo, pues llevamos 2 décadas trabajando por posicionar Valencia en el centro de un relato que es único en el mundo. Como turismóloga puedo decir que para posicionar una ciudad en un mundo competitivo donde hay más de 300 ciudades similares a lo que sería Valencia y turísticamente señalarla en el mapa como algo realmente extraordinario, pues es complicado. Pues porque todas tienen historia, todas tienen gastronomía y todas tienen patrimonio. Y el patrimonio pues compite entre sí. Yo puedo decir que tengo una catedral muy bonita, pero siempre nuestros hermanos de León dirán, pues la catedral es la nuestra. O tenemos una ciudad maravillosa de las artes y las ciencias y nuestros vecinos los franceses dirán, pues Poitiers es la cuna de Futurescope y como ciudad de las ciencias en Europa pues somos la catedral. Y no se equivocan. Pero en cambio hay algo que en el turismo es único y te hace realmente especial. Y es posicionar una Valencia por un símbolo que es único en el mundo, que es nada más y nada menos que la sagrada reliquia que Jesús tuvo entre sus manos y que desde hace más de 17 siglos se custodia en España, y además se custodia de una forma muy especial porque se hace de mano en mano. No es una reliquia ganada a sangre y fuego, no es una reliquia ganada a base de expolio, sino que es una reliquia que la tradición dice que vino pues de mano en mano. Entonces es curioso porque cuando desarrollo mi doctorado en el año 2019, todo aquello que podía quedar en una tierra de nadie, incluso aquello que alguien podía decir esto es un falso histórico, pues se constata como lo que es una historia avalada por la tradición oral cristiana y una historia que nos posiciona como la única ciudad en el mundo donde peregrinos de todo el planeta pueden venir a disfrutar no solamente de la Valencia actual del siglo XXI, sino de todas esas maravillosas historias y toda esa maravillosa riqueza cultural que tenemos en nuestra ciudad. Así es que os pido humildemente que seáis embajadores de vuestra Valencia, seáis embajadores del Camino del Santo Grial, y si alguna vez alguno de vosotros os dice ¿el Santo Grial está en Valencia? Pues podáis decir con orgullo sí, porque Valencia en el año 1415 era la capital más importante de todo el Mediterráneo occidental. Y como eso también es memoria histórica, pues viva nuestra capital en 1415 y recuperarla del siglo XXI. Muchísimas gracias.